Ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Pablo Biancheri, también integro la Cátedra de Derecho del Trabajo. Bueno, antes que todo, tratar de darles algunos consejos u opiniones respecto a cómo nos gustaría que tengamos estas clases. Como decía Cecilia, bueno, son con esta modalidad virtual que está muy reducida. Tenemos que dar toda la materia en 2 meses y medio. Queremos que estas clases las aprovechen lo más que puedan. A mí me gustaría personalmente que todos tengan sus cámaras activadas. Son libres de tenerlas o no, pero a mí me gusta ver las caras, ¿sí? Así que si las pueden activar, actívenlas. Después, también me gustaría que participen de la clase. Yo no tengo problema en que me hagan la pregunta que quieran. Activan el micrófono en orden y me van haciendo las preguntas. Yo no tengo problema en que me interrumpan nada. Insisto, son clases muy reducidas donde nosotros les vamos a dar un pantallazo de cada uno de los temas, no podemos darlos tampoco en excesiva profundidad, pero ustedes pueden ir sacando dudas de lo que digo yo, de lo que dice Cecilia, de lo que dice Guillermo, lo que dice José, de cualquier docente. Ustedes pueden ir planteando dudas y decir, bueno, tengo una duda con tal o cual cosa, lo pueden hacer en clase. Es muy importante, como decía Cecilia el otro día, que tengan la ley de contrato de trabajo. Ahora estamos viendo derecho individual del trabajo. Entonces es muy importante que tengan la ley a mano. No están obligados a comprar ninguna ley, la pueden bajar de internet, imprimirla, pueden tener un compendio de leyes, pueden tener ley en digital, lo que ustedes prefieran. Yo la prefiero en papel, porque ustedes pueden ir anotando ahí las relaciones que existen de un artículo con otro, pueden ir anotando dudas que tengan, ¿sí? Ahora estamos viendo la ley de contrato, pero cuando vean jornada tienen que tener la ley de jornada, cuando veamos derecho colectivo tienen que tener la ley de asociaciones sindicales, la ley de convenios, la ley de conflictos, cuando veamos seguridad social tienen que tener todas las leyes que reglamentan la seguridad social, jubilación y pensiones, accidentes y trabajo, asignaciones familiares, obras sociales, etcétera, etcétera. Es muy importante también, yo sé que las clases son grabadas y que muchos pensarán que van a ir escuchando las clases después grabadas. Yo prefiero que participen de la clase, que vengan a las clases. Yo sé que no es simple, porque sé que no todos tienen acceso a la tecnología, sé que es complicado, por ahí se pueden juntar en grupos, pueden ir viendo cómo hacer, ¿sí? Después, bueno, tenemos el aula virtual. En el aula virtual ustedes también pueden ir planteando dudas, pueden ir resolviendo los casos prácticos, van a ir teniendo, después de terminar cada clase, yo les voy a acercar el PowerPoint para que ustedes lo tengan y pueden ir planteando dudas. También tienen nuestro correo electrónico por cualquier duda. Hay más de 100 inscritos y solamente participan entre 30 a 35 alumnos por clase. No está bueno. Les pedimos, por favor, que vengan. Es un esfuerzo que todos hacemos para que ustedes puedan cursar. Hemos tenido exámenes y muy pocos chicos se presentan a la rendir a pesar de que se anotan. Y es un esfuerzo para la facultad y para los docentes. Entonces apelamos también a la colaboración de todos ustedes. Básicamente yo voy a trabajar de la misma manera que Cecilia. Tengo un PowerPoint de guía, tengan la ley. No pedimos ningún artículo de memoria, ni textual, nada. Pedimos razonamiento, pedimos conceptos, pedimos ideas. Y 2 cuestiones más. Es importante que tenga la ley. Guillermo Alaní, el otro día el contador, les dio a ustedes un sitio que se llama Infolec. Para mí, de mi punto de vista, es el sitio más seguro en materia de legislación. Tiene la legislación actualizada y la tienen toda, ¿sí? Y la tienen en forma gratuita. Infolec.gov.ar es un sitio de legislación del Ministerio de Economía de la Nación. Después tienen bibliotecas para consultar los libros. Con esta cuestión de la pandemia, las bibliotecas se tienen que visitar con determinados protocolos, pero tienen la biblioteca de la universidad, de la facultad, la biblioteca del Poder Judicial, la biblioteca del Colegio de Abogados, para consultar cualquier libro que ustedes necesitan, ¿sí?
básicamente nosotros nos guiamos por el manual de Grisolía, no el manualcito ese pequeño que muchos estudian, que yo no sé de dónde lo habrán sacado y cómo, pero no les aconsejo estudiar de ese pequeño manual porque confunde, es tan resumido que confunde, ¿sí? Pero después tienen leyes comentadas, bueno, cualquiera que requiere un libro en especial nos avisa, si se los podemos proporcionar, se los proporcionaremos, ¿sí? Coincido con Cecilia que viniendo las clases, teniendo el PowerPoint y la ley, ustedes tienen una base para tener la materia aprobada. Entonces es muy importante que le dediquen este tiempo, le dediquen a los casos prácticos y dediquen a leer la ley. Si la pueden leer el día anterior a la clase, sería ideal porque ustedes ya se pueden ir sacando dudas. Bueno, siendo así voy a empezar la clase. Yo tengo mi PowerPoint, yo voy a ir pasando las filminas, ustedes me avisan si no llegan a pasar, ¿sí? Pasa, ¿no? ¿Pasan? ¿Pasan o no? A ver, hace la prueba de nuevo. Dice derechos y obligaciones de las partes, está el título. Ahora sí, sí, lo que pasa es que como vos la tenés con efecto, va a tardar un ratito en cargarlo cada uno de los conceptos por el efecto, pero sí pasa. Pero intenté sacar, que no pude hoy. Pero bueno, Está con efecto la filmina, entonces cuando, con el efecto que se hizo la diapositiva, que es un rayo, no sé, los efectos que tiene un PowerPoint, entonces van agregándose de a poquito. Cuando vos le des clic, nosotros lo vamos a ver. Me avisan, de lo que yo voy hablando va a estar en la filmina, porque yo no la veo, no sé, no me permite la pantalla. No, pero entonces, lo tenés, vos lo que estás transmitiendo, Juan, lo tenés en la computadora. Vos miralo en tu compu, nosotros lo vemos acá. Vos mientras lo ves en la compu, nosotros lo vemos en la clase. Perfecto, gracias. Entonces, con Cecilia, la clase pasada, vieron lo que era el contrato de trabajo, la relación de trabajo, quiénes eran los sujetos, vieron el sujeto, vieron la forma del contrato, la prueba, cómo se probaba este contrato. Ahora, como todo contrato, vieron los caracteres, dentro de los caracteres vieron que era un contrato sinalagmático, es decir, que genera obligaciones y derechos para ambas partes. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los derechos y obligaciones de ambas partes. Ustedes cuando estudien el contrato desde que nace hasta que muere. Con Cecilia estudiaron cómo nace, quiénes son los sujetos, objetos, forma, prueba. Ahora vamos a ver qué obligaciones y derechos genera para cada una de las partes. Hago un pequeño paréntesis para no olvidarme. Hay una última cuestión que yo quería aclarar. El derecho del trabajo está todo relacionado. Ustedes, todos los artículos tienen vinculación con todos los otros artículos, ¿sí? Entonces les pido, por eso es importante que tengan la ley, que vayan relacionándolo al artículo, que escriban la ley, no hay ningún problema. Hay dos grandes apartados. Los primeros son los derechos y obligaciones genéricas, y después los específicos de cada una de las partes, de trabajador y de empleador. Los derechos, hay dos derechos y obligaciones genéricas, es decir, que son para ambas partes, tanto para empleador como para trabajador. Uno es el de colaboración y solidaridad, y el otro es el de la buena fe. Básicamente lo que la ley del contrato de trabajo quiere que todos los sujetos del contrato de trabajo se comporten como un buen trabajador y un buen empleador, ¿sí? De acuerdo al principio de colaboración, solidaridad y de buena fe. Desde mi punto de vista, esta obligación genérica es uno de los pilares fundamentales del derecho al trabajo. Ustedes vieron con Cecilia las fuentes, vieron los principios, y desde mi punto de vista, estos derechos y obligaciones genéricas también le dan una característica especial en la cual ustedes tienen que interpretar al derecho al trabajo, ¿sí? Cuando ustedes interpreten y apliquen el derecho al trabajo, porque es un derecho especial, con normas propias, principios propios, tienen que tener en cuenta las fuentes y el orden de prelación de las fuentes y cómo vamos a aplicar. Acuérdense que una fuente inferior se puede aplicar en relación a una superior si es más beneficiosa para el trabajador.
y también lo voy a aplicar de acuerdo a los principios del derecho del trabajo, el principio protectorio, por ejemplo, el principio de la fe, y también lo voy a aplicar de acuerdo a estas dos derechos y obligaciones genéricas, ¿sí? Yo cuando voy a extinguir un contrato de trabajo tengo que obrar de buena fe. Cuando voy a celebrar un contrato de trabajo tengo que obrar de buena fe. Cuando voy a ejecutar un contrato de trabajo tengo que obrar de buena fe, tengo que colaborar, tengo que ser solidario, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, son obligaciones genéricas y es importantísimo que ustedes las tengan como pilares fundamentales de este derecho del trabajo, ¿sí? Entonces, insisto, cuando ustedes interpreten, apliquen y estudien el derecho del trabajo, lo tienen que tener en cuenta estos tres temas fundamentales: las fuentes, los principios y estas dos obligaciones genéricas. Esto cuando ustedes ejerzan la profesión y tengan vinculación con el ámbito del derecho del trabajo, no van a poder aplicar ni tener éxito en la gestión profesional si no tienen en cuenta estos tres pilares fundamentales. Grábenselo y acuérdense siempre. Insisto, cualquier duda, activan el micrófono y me la preguntan, por favor. Ahora vamos a ver los derechos y obligaciones específicos de cada una de las partes, del empleador y del trabajador. ¿Cuáles son los derechos que tiene el empleador? Perdón. Tiene derecho a organizar y dirigir la empresa. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron con Cecilia lo que era la relación de dependencia laboral? Que la dependencia se caracteriza por tener tres aspectos: técnica, jurídica y económica, ¿sí? O técnica, jurídica y económica. Y dentro, la dependencia técnica era porque el trabajador depende de la organización y dirección del trabajo por parte del empleador, ¿sí? Es el empleador el que va a decir cómo se organiza y cómo se dirige ese trabajo, durante qué horas durante qué jornada se va a prestar el trabajo, qué días, si se va a prestar en equipo, si se va a trabajar en forma individual. Toda la organización va a determinar cuáles son las normas de higiene y seguridad del trabajo, va a determinar cuáles son los descansos, etcétera, etcétera. Es el empleador el que tiene que organizar y dirigir la empresa. ¿Cómo? De acuerdo a la obligación genérica que vimos: buena fe, colaboración, solidaridad, ¿sí? Y cuidando de no violar el orden público laboral, siempre en base a los límites que establece la ley de contrato de trabajo. A mí me gustaría darles un pequeño caso práctico para que ustedes estudien lo que es el orden público y ustedes sepan distinguir. Esta es otra cuestión característica del derecho del trabajo, que es el orden público. Las partes se tienen que someter a lo que dice la ley. En más, en beneficio del trabajador, sí, pero en menos, no. ¿Sí? Una tercera derecho o facultad que tiene el empleador es de modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo. Ustedes bien que yo les voy poniendo el artículo, por si ustedes lo quieren leer. ¿Sí? Yo en clase se los hago leer. Hoy, por la cuestión de tiempo, me parece no tiene sentido, pero el contrato de trabajo se lo puede modificar en algunas formas y modalidades. La clase que viene vamos a ver las modalidades. Se puede modificar alguna cuestión relacionada con cómo se presta el trabajo, durante qué jornada, durante qué días, en alguna relación de la actividad a realizar, etcétera, etcétera. Esto se llama ius variandi. Pero este ius variandi tiene que ser ejercido de acuerdo a determinados límites. Tiene que ser ejercido de manera razonable, ¿sí? El ejercicio irrazonable de las normas no está permitido. Dice el Código Civil que el abuso del derecho está castigado por la ley, ¿sí? Entonces, el ejercicio abusivo de esta facultad de modificar la forma y modalidad no lo permite la ley. Y no se tiene que causar ningún perjuicio moral ni material al trabajador.
Si la modificación de la forma o modalidad implica un perjuicio moral o material para el trabajador, el ejercicio es abusivo. ¿Sí? Y el trabajador tendrá las vías legales correspondientes, administrativas, extrajudiciales o judiciales, para lograr que se revoque la medida que implica este ejercicio abusivo del ius variandi. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que lo contrato para prestar servicio en Jujuy, en la ciudad de Jujuy. Y el trabajador me dice, sí, yo perfecto, yo quiero trabajar acá, no tengo problema, porque acá tengo mis hijos y yo los llevo al colegio, tengo mi núcleo familiar y demás. Transcurrido un año y medio, yo decido, mire, ¿sabe qué? Yo voy a poner una sucursal en Ciudad Perico y yo voy a necesitar que usted vaya a trabajar a Ciudad Perico. Esto es una modificación de la forma y modalidad del contrato de trabajo. En vez de trabajar en la ciudad de Jujuy, voy a prestar la misma tarea en Ciudad Perico. Y la condición, porque el trabajador aceptó trabajar en la ciudad de Jujuy, porque tiene su vida familiar acá. Tiene sus hijos, sus mujeres, etc. ¿Sí? Desde mi punto de vista, este es un ejercicio abusivo del ius variandi. ¿Por qué? Porque me va a obligar a mí a trasladarme a Ciudad Perico con todos los perjuicios morales y económicos que eso me trae aparejado, trasladarme a trabajar diariamente a Ciudad Perico. ¿Me explico? Cualquier duda, por favor, activan el micrófono y me preguntan. Otra forma abusiva del ius variandi es que yo diga, mire, usted tiene un salario de 15 pesos, pero a partir de mañana usted va a trabajar, va a cumplir algunas funciones menos, lo voy a liberar algunas cosas, le voy a pagar 10. Hay un perjuicio económico para el trabajador. A mí se me contrató para prestar un servicio determinado, ese servicio se me cambia y como consecuencia del cambio de servicio me van a pagar menos salario. Es otro ejercicio abusivo del ius variandi. Los ejemplos son infinitos. Y ustedes en el ejercicio profesional van a tener miles de casos donde ustedes van a tener que pensar, ¿hay un ejercicio abusivo o no? Bueno, ¿cómo pienso si hay un ejercicio abusivo o no en el caso concreto? Si el ejercicio es razonable, si no causó perjuicio moral ni material al trabajador, ¿y qué más tengo que tener en cuenta? Los 3 pilares fundamentales que yo les señalaba: las fuentes, los principios y las obligaciones genéricas de las partes. Otra facultad que tiene el empleador es la de aplicar sanciones disciplinarias. ¿Sí? El empleador tiene la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias. ¿Sí? Van a ver cuando veamos suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, la suspensión del contrato por una sanción disciplinaria. ¿Cuál es la base para que esta sanción disciplinaria también sea legítima, sea legal? Primero tiene que ser temporánea. Yo no puedo aplicar sanciones disciplinarias por hechos que ocurrieron el año pasado, o a principios de este año, o en julio. La sanción disciplinaria tiene que ser aplicada razonablemente dentro del tiempo prudencial de que ha sido cometida. Si no, no tiene sentido, razón de ser. Luego debe obedecer una justa causa. Si no hay justa causa, la sanción disciplinaria no es legítima. Tiene que ser comunicada por escrito. ¿Por qué tiene que ser comunicada por escrito? Porque al trabajador se le tiene que dar la posibilidad de ¿qué? De defenderse. Decir, no señor, usted no tiene razón por esto, por esto, por esto. Y a su vez, ya van a ver ustedes bien los plazos, yo no quiero abrumarlos ahora, cuando vean suspensión, de que tienen límites mensuales y anuales de días en los cuales se puede aplicar una sanción disciplinaria al trabajador. Entonces, al igual que la modificación de formas y modalidades ius variandi y la causal y el derecho disciplinario, está limitado. El empleador tiene este derecho, pero tiene que ser ejercitado en base a estos parámetros que yo les digo. ¿Sí? Y por último, tiene el derecho al control personal, es decir, así como tiene la facultad de dirigir y organizar la empresa, tiene la facultad de controlar. Controlar que no hayan robos, controlar que no hayan daños, controlar que no hayan hurtos,
controlar que no falte nada, controlar que todas las maquinarias se apaguen y se prendan a debido tiempo, controlar todas las cuestiones relativas con la prestación de tareas. Esto va a variar de trabajo de trabajo, ¿sí? Yo les aconsejo que esta facultad de control personal, la facultad disciplinaria, todas estas cuestiones, la organización y dirección, siempre, si ustedes el día de mañana atienden o asesoran a un empleador, es que se establezcan por escrito, que hagan pequeños manuales en donde sean claros, precisos, concisos de cómo se va a ejercer la organización, cómo se va a dirigir, en qué casos se van a aplicar sanciones disciplinarias, cómo se van a ejercer los controles. Y cuando se firme el contrato de trabajo, o se hace un contrato de trabajo verbal, se le da al trabajador esta suerte de manual, de guía, de indicaciones. Así como cuando ustedes vean jornada de trabajo, ustedes van a ver que el empleador tiene la facultad de diagramar la jornada y la tiene que poner en lugares visibles en el lugar de trabajo. Estas cuestiones también yo las aconsejo. La ley no lo exige, pero yo creo que es importante hacerlo. ¿Ninguna duda hasta ahí? ¿Continúo? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Acuérdense que el contrato de trabajo es el contrato por el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué? Para la realización de un acto, prestación de servicio. ¿A cambio de qué? Del pago de un salario. Le tiene que pagar el salario. ¿Cómo se va a pagar este salario? Ya lo van a ver ustedes cuando vean remuneración del contrato de trabajo. ¿Qué otra obligación tiene? Observar las normas de higiene y seguridad del trabajo. ¿Sí? Hoy, en esta época de pandemia, cada vez se ha trabajado más en esta cuestión de los protocolos de higiene y seguridad del trabajo en materia de coronavirus, ¿sí? Es decir, cuáles van a ser las normas de higiene y seguridad también van a depender del tipo de actividad que se realice. Si se trabaja en una mina, si se trabaja en el campo, en un ingenio, en un estudio de abogado, en un estudio de contador, en una casa particular, etcétera, etcétera. Hay normas de higiene y seguridad que tienden a ¿qué? A protegerlo al trabajador. ¿Para qué? Para que no sufra una enfermedad o accidente del trabajo. Cuando veamos seguridad social, vamos a ver la ley de riesgos del trabajo. Vamos a ver que la ley de riesgos del trabajo, entre sus, no me acuerdo el número de artículos, pero el primero, dice que uno de los objetivos de la ley es que prevenir los riesgos del trabajo, prevenir la producción de accidentes y enfermedades del trabajo. ¿Ven cómo está todo relacionado? ¿Sí? Estamos viendo obligación del empleador y vamos a la ley de riesgos. ¿Sí? Entonces, tiene la obligación de observar las normas de higiene. Cada vez funciona más en Jujuy la Dirección de Higiene y Seguridad del Trabajo. Hace actas de contratación, donde existen un montón de cuestiones relacionadas a esta higiene y seguridad. También el empleador tiene la obligación de reintegrar gastos y resarcimiento de daños. Si el trabajador incurre en gastos o se le genera algún tipo de daño como causa y consecuencia de la prestación de tareas, estos daños y estos gastos tienen que ser reintegrados. Siempre acuérdense, procuren que todo esto sea con papeles, ¿sí? El trabajador, si tiene gastos o tiene algún daño, tiene que instrumentarlos en documentación para luego rendir cuentas y sobre eso reintegrar. Tiene también la obligación de dar protección, alimentación y vivienda. La protección está relacionada, desde mi punto de vista, con la higiene y seguridad. Y la alimentación y vivienda, ya van a ver que en determinadas actividades existe la obligación de dar alimentación y vivienda. Cuando vean estatutos profesionales, van a ver, por ejemplo, el estatuto del servicio doméstico, en donde si el trabajador del servicio doméstico presta servicios dentro, en el domicilio, sin retiro diario, tiene obligación de darle alimentación y un adecuado lugar donde pueda dormir. En el trabajador agrario también, hay determinados casos, si el trabajador va a vivir en el campo donde trabaja, tienen que darse alimentación y vivienda. ¿Y cómo tiene que ser esta protección, alimentación y vivienda? Tiene que ser adecuada, tiene que ser digna, ¿sí?
no pasa en la práctica, donde se pretende que al trabajador se le da un alimento distinto, se le da un lugar para vivir que no es el adecuado, que no tiene agua corriente, que no tiene servicios sanitarios y demás. La protección alimentacional tiene que ser adecuada, tiene que ser digna, ¿sí? A los fines para los cuales se está proporcionando. ¿Tiene el deber de ocupación? Si yo contrato a una persona para que ponga a disposición su fuerza de trabajo a cambio del pago de una inversión, le tengo que dar ocupación efectiva. Yo no puedo contratar a una persona y tenerla sentada en un rincón sin que haga nada. O no puedo contratar a una persona y el día que se presenta a trabajar digo, no, usted no entra a trabajar, usted no va a prestar servicio. ¿Sí? Yo tengo la obligación de darle ocupación efectiva. Y esta ocupación también tiene que ser digna. Yo tengo que respetar, de acuerdo a los principios que vienen con Cecilia también, la igualdad de trato, la dignidad, hacia la obligación de buena fe, de colaboración, de solidaridad. ¿Sí? La obligación de diligencia e iniciativa. Es decir, tiene la obligación de actuar en forma diligente e iniciativa. Por ejemplo, el artículo 79 establece que el empleador tiene que realizar todas aquellas normas, cumplir con todas aquellas normas que le imponen la legislación laboral vigente. Tiene que registrar al trabajador, ¿sí? Tiene que realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social. Tiene que tener contratada una RT o un seguro personal, ¿sí? Tiene que ser diligente y tener iniciativa en el cumplimiento de todas las normas, ¿sí? Y en relación a este deber de diligencia e iniciativa, tiene mucha aplicación en la práctica. Ustedes van a atender seguramente al empleador, y el empleador siempre quiere de una u otra manera tratar de cumplir, pero cumplir menos, tratar de ver cómo esquiva. Yo personalmente soy de la idea que cuanto más y mejor se cumpla, las posibilidades de tener un conflicto del trabajo son mínimas, son menores. ¿Sí? Y si actúo de buena fe, colaboración y solidaridad, diligencia, iniciativa, las posibilidades son menores. Existe en el mundo la idea de que el trabajador todos los juicios los gana y el empleador no. Yo no creo eso. Tengo muchos años de ejercicio de profesión y he atendido y atiendo a empleadores, y hay empleadores que han ganado juicios y que han evitado conflictos por obrar y cumplir con todas las obligaciones que tienen en debido tiempo y forma. Seguridad social, el artículo 80, es decir, en relación a esta diligencia iniciativa, yo les dije recién que el empleador tenía la obligación de registrar al trabajador y hacer los aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿sí? De ahí que el trabajador después va a tener los beneficios de la seguridad social, asignaciones familiares, obra social, protección contra el riesgo del trabajo, jubilaciones y pensiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a tener la obligación por el mismo artículo de entregar las certificaciones de servicio y remuneraciones, y hoy también la legislación exige otra cuestión, que entregar la constancia de pago de aportes, de contribuciones y aportes a la seguridad social. Cuando terminemos de ver obligaciones y derechos del trabajador, vamos a ver en otra filmina aparte toda la cuestión relacionada con la registración del contrato de trabajo, ¿sí? Que es, les diría hoy, un tema de mucha importancia. Pero acuérdense que dentro de estas obligaciones está esta obligación de registrar el contrato de trabajo. Y la igualdad de trato. Esto hace al principio de igualdad que le hablaba Cecilia en las otras clases. Yo no puedo establecer ningún tipo de diferencia de trato en mis trabajadores porque sea mujer, varón, católico, judío, ateo, negro, blanco, de ningún tipo, ¿sí? Alto, bajo, gordo, flaco, de ningún tipo, ¿sí? Hoy existen, aunque parezca absurdo, hoy existen muchísimas actitudes discriminatorias que atentan contra la igualdad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Sigo entonces.
Me avisan, por favor, si no se me escucha, ¿no? Viene todo perfecto, Juan Pablo. Gracias. Obligaciones del empleador, que ya las dimos. Esta firmina yo se las voy a dar, ¿eh? ¿Cuáles son los derechos del trabajador? El trabajador tiene la base general, reciprocidad con las obligaciones del empleador. Si el empleador tiene la obligación de tener igualdad de trato, el trabajador sí tiene derecho a que se lo trate en forma igualitaria. Si el empleador tiene la obligación de registrar al trabajador y hacer los aportes y contribuciones, el trabajador tiene derecho a que se lo registre y se hagan los aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Sí? ¿Sí? Si el empleador tiene la obligación de... Todas son recíprocamente con el empleador. Y hay una especial que son las invenciones. El trabajador, por el artículo 82, tiene el derecho de ¿qué? De propiedad intelectual sobre las invenciones que se generen como causa y consecuencia de la prestación de tarea. ¿Y cuáles son las obligaciones? Con respecto al empleador, así como los derechos del trabajador tienen reciprocidad con las obligaciones del empleador, es decir, que todas las obligaciones que tiene el trabajador tiene derecho a exigírselas que se cumplan. Con respecto a las obligaciones, son también reciprocidad con ¿qué? Con los derechos del empleador. Si el empleador tiene el derecho de organizar y dirigir la empresa y efectuar controles personales, el trabajador ¿qué tiene? Que cumplir y tiene la obligación de acatar las normas e instrucciones que se le impartan en este derecho que tiene el empleador de dirigir, de organizar, de efectuar controles personales. Acuérdense, en toda cuestión relacionada con obligaciones y derechos, tengan en cuenta siempre las fuentes del derecho del trabajo, en el sentido de que se puede alterar el orden de prelación de las leyes y que por el principio protectorio se va a aplicar la norma más favorable al trabajador. Los principios generales del derecho del trabajo y la obligación genérica de ambas partes, de buena fe, colaboración y solidaridad. ¿Sí? Yo tengo el derecho de organizar y dirigir la empresa, el trabajador tiene la obligación de ¿qué? De cumplir con las directivas, con la organización y con los controles personales. ¿Pero cómo? Buena fe, reciprocidad de ambas partes. ¿Sí? Preferencia del empleador. Diligencia y colaboración. La diligencia y colaboración tiene vinculación directa e inmediata con la obligación, con el derecho que tiene el empleador de dirigir la empresa. Fidelidad, cumplimiento de órdenes e instrucciones, responsabilidad por daños y no concurrencia. La no concurrencia está relacionada con la diligencia y colaboración y preferencia, en el sentido que yo, si trabajo en una concesionaria de autos, no puedo paralelamente tener mi propio negocio de compra-venta de autos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el trabajador tiene la obligación genérica de buena fe, colaboración y solidaridad, pero tiene la obligación también de ¿qué? De actuar diligentemente, de colaborar, de ser fiel, de cumplir las órdenes e instrucciones, de ser responsable por los daños, así como el empleador le tiene que reparar los daños causados como consecuencia, o los gastos como consecuencia de la prestación del trabajo, el trabajador también es responsable si le causa un daño al empleador. Y la no concurrencia. ¿Sí? ¿Alguna duda con auxilio y ayudas extraordinarias? Esta es la última cuestión, me parece. Ya van a ver cuando veamos jornada de trabajo, cuando veamos algunas causales de suspensión de efectos, ciertos efectos del contrato, que en determinadas circunstancias, por ejemplo, catástrofes o una determinada necesidad extraordinaria de un servicio o de un bien determinado, se pueden requerir ayudas o auxilios extraordinarios al trabajador. Por supuesto que van a ser pagos y de acuerdo a determinadas condiciones, porque está siempre el principio protectorio del trabajador, ¿sí? Pero se pueden exigir determinadas ayudas o auxilios extraordinarios, ¿sí? ¿Alguna duda con obligaciones y derechos de las partes? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a ver
lo que son la registración del contrato de trabajo. Bueno, si incorporo esto, compartir. Avísenme por favor si voy rápido, ¿sí? Acuérdense a todos los alumnos, si tienen alguna duda me la plantean por favor, ¿sí? No tengan temor en hacerlo. No está la pantalla. No estás presentando nada, Juan, todavía, ¿no? ¿Sí, no? Ahora recién. Bien. Gracias. Por favor. Bueno, la registración del contrato de trabajo. Vimos recién que dentro de las obligaciones del empleador estaba la obligación de registrar el contrato de trabajo. Registrar el contrato de trabajo, ya lo vamos a ver, Guillermo estaba preparando una cartilla muy interesante respecto de, bueno, qué implica y cómo se registra un trabajo. Esto tiene íntima vinculación con el trabajo en negro, con el trabajo en negro y toda la implicancia que tiene en el mundo económico, del trabajo y social actualmente el tema de la registración. Y a su vez, muchos de ustedes, si el día de mañana en el ejercicio profesional, si tienen vinculación con trabajadores, es un tema que les va a servir muchísimo. ¿Cuál es la importancia? Perdón. ¿Cuál es la importancia y trascendencia de la obligación de registrar el contrato de trabajo? ¿Por qué es importante? Lo más importante, para decirlo de forma concreta, de registrar un contrato de trabajo, es que el trabajador va a poder gozar de todos los derechos, beneficios que le otorga el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho de la ciudadanía. Un trabajo registrado, el trabajador va a tener derecho ¿a qué? A exigir el cumplimiento de las normas del derecho individual del trabajo que estamos viendo. Cuando veamos derecho colectivo, va a tener derecho a integrar una asociación sindical de trabajadores, va a tener derecho a tener un convenio colectivo que se le aplique a su contrato de trabajo, en toda la rama de actividad, va a tener derecho a participar de los conflictos colectivos de trabajo. Ya vamos a ver las condiciones en cada uno de los regímenes, pero básicamente es esto. Y el derecho a la seguridad social, el derecho al día de mañana a tener una jubilación, el derecho a tener asignaciones familiares, el derecho a tener cobertura en caso de riesgo o accidente del trabajo, de enfermedad o accidente del trabajo, a tener una obra social que le cubra la contingencia de salud, a tener un seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajador que está registrado tiene derecho y tiene acceso a estos derechos. El trabajador que no está registrado no va a tener el derecho al uso y goce de los derechos, normas que reglamentan el derecho individual, colectivo y la seguridad social. Por supuesto que todas estas cuestiones son relativas, porque, por ejemplo, el otro día Cecilia hablaba de lo que es la relación de trabajo. Va a haber contrato de trabajo cuando, de hecho, un trabajador esté prestando servicios, realizando un acto o ejecutando una obra a cambio del pago de una remuneración. No hay un contrato de trabajo, o hay un contrato fraudulento porque lo hago inscribir el monotributo o lo que sea, ¿sí? Este trabajador está en negro, no está registrado. Por supuesto que la ley lo ampara, lo protege por el artículo 22 de la relación de trabajo, pero en los hechos, este trabajador, desde mi punto de vista, otro abogado con otro oportunidad diferente, le impide gozar efectivamente de esto. Va a tener que iniciar un juicio, demostrar que efectivamente prestaba servicios, realizaba actos, ejecutaba un servicio, que le pagaba una remuneración, en consecuencia va a tener que exigir en un juicio que se cumplan con todas las normas. Pero en la vida diaria del trabajador no tiene todos estos derechos.
Y generalmente cuando un trabajador en negro reclama estos derechos, el contrato se extingue, se queda sin trabajo. Iniciará un juicio y en el juicio demostrará que estuvo contratado, que prestó servicios, que se paga, va a poder cobrar las indemnizaciones que correspondan y demás. Pero en los hechos, cuando él efectivamente presta servicios, estos derechos no los tiene. El empleador le va a pagar el salario que quiera, no le va a aplicar el convenio colectivo, no le va a aplicar las escalas salariales, no va a tener cobertura de una obra social, no va a tener cobertura contra riesgos del trabajo, no va a cobrar asignaciones familiares, no va a tener aporte y contribuciones al sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Me explico? Por eso es importante. Y hoy yo les diría que es hasta un deber moral. Es muy difícil. Guillermo Alarí, que es contador, podrá explicárselo con mayor detalle. Pero hoy hay un deber moral. Lo que yo quiero que Guillermo por ahí pueda explicarla, no en esta clase, sino cuando pueda, es que yo soy absolutamente convencido que por más que sea costoso tener a un trabajador debidamente registrado, si lo tengo, las posibilidades de conflicto, como les decía hace rato, son menores, pero a su vez el costo económico también va a ser menor. Si yo el día de mañana tengo que afrontar una indemnización por despido, tengo que afrontar el pago de aportes y contribuciones atrasadas retroactivas a la FIP, tengo que afrontar un accidente o riesgos del trabajo, una enfermedad del trabajador, mi costo va a ser económicamente, visto el punto de vista económico, porque así piensa el empleador, que no está mal, el costo siempre va a ser mayor, ¿sí? Siempre va a ser mayor, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, que es muy importante. El día de mañana, cuando ustedes asesoren de cuestiones de trabajo, tienen que decir, es importante tener registrado. No solamente por la cuestión legal, sino por la cuestión moral, humana. Yo tengo un trabajador que no lo tengo registrado. Le estoy impidiendo que tenga una jubilación el día de mañana, le estoy impidiendo que tenga obra social, le estoy impidiendo que tenga cobertura contra el riesgo del trabajo, le estoy impidiendo que si la mujer tiene un hijo tenga la asignación familiar por maternidad, por nacimiento o por escolaridad. Le estoy impidiendo que tenga, en el caso que quede sin trabajo, un fondo de desempleo. ¿Sí? Entonces, es de vital importancia, y en esto, insisto, como decía al principio, es un problema social y económico de mucha trascendencia que no tiene solución en la Argentina. No tiene solución. Y hoy con esto de la pandemia aún peor, porque nos ha pasado que yo soy empleador, tengo una secretaria en estudio y tengo la señora que trabaja en casa. Durante mucho tiempo no han trabajado. Yo, sin perjuicio de ello, pagué el salario y lo sigo teniendo registrado. Entonces, pero es muy difícil. Entonces, en esto, empleador y trabajador tienen que también, de acuerdo al principio este general de buena fe, de colaboración y ver cómo se puede registrar y cómo puede el trabajo avanzar hacia estas cuestiones, ¿sí? El trabajo torna ilusorio los derechos de la Constitución Nacional, declaraciones de tratados internacionales. Si el trabajador en negro es un paria en la sociedad, ¿sí? Es un poco de repetición de lo que acabo de decir. Un trabajador en negro no puede gozar los beneficios del derecho individual, derecho colectivo y la salud social. Por supuesto que lo pueden preguntar ahora, o si quieren contener a clase, podemos debatir un poco. Por supuesto que, insisto, como decía Cecilia, está la presunción de la prestación de servicios, que el trabajador tendrá derecho a reclamar judicialmente por la registración. Pero el contrato de trabajo se terminó, se perdió el trabajo. Y lo que hace al ser humano es su trabajo, ¿sí? El ser humano necesita trabajar y que ese trabajo tenga una vocación de continuidad. Ya vamos a ver la clase que viene cuando veamos modalidades, el principio de continuidad que lo vieron con Cecilia, que tiene vocación de permanecer en el tiempo hasta que el trabajador tenga la posibilidad de jubilarse, ¿sí? Entonces el trabajador no va a tener estos derechos, no va a tener derecho a ir a un sindicato. Por supuesto, el trabajador negro va a ir al sindicato y decir, mire, ¿sabe qué? Estoy en negro. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una huelga, vamos a hacer algo, vamos a transformar esto en una cuestión colectiva. Está bien, pero se termina el trabajo.
e insisto, que atenta contra la dignidad del trabajador, desde un punto de vista humano y social. Al trabajador en negro se le afecta la dignidad, desde un punto de vista humano y desde un punto de vista social. ¿Cuál es el origen legal de la registración? La obligación de registrar el contrato de trabajo surge de la misma ley de contrato de trabajo. Vimos recién este nivel de diligencia, colaboración, en el sentido que el empleador tiene obligación de registrar al trabajador, de realizar los aportes y contribuciones. Ustedes vieron la clase con Cecilia, vieron lo relativo a la prueba del contrato de trabajo, y vieron que una de las obligaciones del empleador es llevar el libro registro del artículo 52, que es una de las pruebas existentes del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, legalmente existe un cúmulo de normas de las cuales surge que el empleador tiene la obligación de registrar y de llevar libros y de tener como la historia del trabajador, la fecha de ingreso, la fecha de egreso, la actividad, la función a desempeñar, si tiene cargas de familia o no, el salario, la jornada, si tiene suspensiones, si tiene sanciones disciplinarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo, al iniciar un contrato de trabajo, tengo la obligación de registrar. Existen un número de normas e infinitas normas de la Administración Federal de Impuestos, de la AFIP, que reglamentan esta obligación de registrar. Y al finalizar el contrato de trabajo, tengo que dar de baja al trabajador y ¿qué tengo que darle? Conforme lo decía yo recién en el artículo 80, cuando con las obligaciones del empleador, tengo la obligación de ¿qué? De hacer la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y la constancia de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Sí? Entonces, tengo la obligación de registrar, tengo la obligación de llevar el artículo 52, tengo la obligación de dar de alta al trabajador en la AFIP y darlo de baja cuando termine el contrato de trabajo, tengo la obligación de llevar este libro, artículo 52, rubricado, ya sea por hojas móviles o hojas fijas, ante la Dirección Provincial del Trabajo y demás. Yo les daba a los chicos, cuando teníamos clases presenciales, un trabajo de ir a la Dirección de Trabajo, ir a la AFIP y pedir todos los formularios y papeles y documentación necesarios para la registración. Si ustedes se animan y quieren, lo podemos hacer dentro de estas normas y protocolos sanitarios que hay, porque bueno, la Dirección de Trabajo funciona y la AFIP también funciona. Es interesante que ustedes puedan ir al organismo y en el mismo organismo ver cómo hay que trabajar en la burocracia, cómo hay que pelear por los derechos, cómo hay que exigir y demás. ¿Sí? ¿Cuáles son las características fundamentales de esta registración del contrato de trabajo? Primero debe tenerse en cuenta que lo que hace la legislación argentina, igual que la mundial, tienden a simplificar, a unificar y simplificar los regímenes de inscripción y registración de los contratos de trabajo. Es decir, que sea un sistema ágil, efectivo, eficaz, que no sea complejo. Porque si es complejo, no se hace, o se hace mal, ¿sí? Como yo se lo pongo acá en la línea, que se lo inscribe en un solo trámite. Alta del trabajador, baja del trabajador en la cita, por ejemplo, ¿sí? Busquen un formulario en la página de la CIP, cuál es el formulario de alta y cuál es el formulario de baja, ¿sí? Alta y baja de trabajadores, ¿sí? ¿Cuándo se tiene que dar de alta o cuándo se tiene que dar baja? Inmediatamente después del comienzo efectivo de las tareas, ¿sí? El mismo día o el día siguiente, tengo que dar de alta, ¿sí? Y de la misma manera que lo doy de alta, lo puedo dar de baja. Si ustedes quieren, yo puedo conseguir el formulario, lo puedo conseguir ustedes y se los pongo en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver cuáles son los requisitos, ¿sí? Pero básicamente a lo que tiende la legislación argentina actualmente es a establecer un sistema simplificado, ágil, unificado, de inscripción de alta del trabajador y de baja del trabajador a la prestación de tareas. Cuando lo de alta, ¿qué implica? Tengo que llevar el libro del artículo 52 y ¿qué tengo que hacer? Realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social.
tengo que pagarle el salario, ya van a ver cuando vean salario, le tengo que pagar el salario de acuerdo a toda la normativa protectoria de la ley de contrato de trabajo. Le tengo que pagar el salario de acuerdo a los convenios colectivos y escalas salariales aplicadas al sector. Lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo. Insisto, todo el derecho del trabajo está relacionado. Por eso es importante que ustedes vengan a clase, tengan la ley y puedan ir relacionando. Bueno, esto ya lo vieron un poco lo vieron con Cecilia cuando trataron la prueba del contrato de trabajo, y yo ya me referí también en el sentido de que hay obligación de llevar el libro del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Es un libro especial, tiene que estar ubicado ante la autoridad administrativa del trabajo. ¿Sí? El libro artículo 52, al reglamentar la ley de contrato de trabajo, establece una serie de provisiones. No se le pueden hacer enmiendas, tachaduras, raspón, no pueden cortarse las hojas y pegar. Todas estas cuestiones, si llegan a producirse por un error involuntario, tienen que ser debidamente salvadas. Pero hoy, como la mayoría de los libros se llevan en hojas móviles hasta de sistemas informáticos, las posibilidades de cometer estos errores son mil. Pero bueno, como todo libro especial, como si fuese un libro de escribano, un protocolo de escribano, tiene que tener una secuencia de hojas, de la 1 a la 100, deben ser consecutivas, no puede haber raspones, tachaduras, enmiendas, no puede faltar una hoja, no puede haber una hoja en blanco, ¿sí? No, supongamos que no se cumplan con estas provisiones, el juez, en el caso de conflicto respecto de la falta o del incumplimiento de estas provisiones, lo va a merituar según las circunstancias de cada caso. ¿Y qué se va a aplicar acá? Y sobre todo el principio protectorio. En caso de duda ante el incumplimiento de estas provisiones, cómo se tiene que llevar el libro del artículo 52, el juez podrá, en base a la protección del trabajador, decir, mire, acá hay una falta, y la podrá sancionar o podrá tener por cierto dichos o circunstancias que el trabajador alegue en su reclamo. ¿Sí? Y a su vez, este libro de artículo 52 tiene que estar disponible. ¿Tiene que estar disponible para quién? Para el trabajador. El trabajador puede exigir, mire, yo quiero verlo en el libro del artículo 52. Es como un libro yo digo que es como la historia del trabajador. Están todos los datos del trabajador desde que ingresa hasta que se va. ¿Sí? Los salarios que percibió, los beneficios de la seguridad social, si tiene carga de familia o no, si tiene suspensiones, etc. Y tiene que ser puesto a disposición del trabajador y a disposición de la autoridad administrativa del trabajo o a disposición del juez del trabajo. En este caso, los tribunales de trabajo en común. Si el empleador no, ante un requerimiento judicial o administrativo, no pone a disposición este libro, va a haber una presunción en contra del empleador y a favor de la afirmación del trabajador. Si el trabajador decía, yo ingresé el 15 de agosto del 2010, cumplía la función de soldador, y el empleador dice, no, usted no ingresó en el 2010, usted ingresó en el 2015, y no era soldador, sino que era ayudante del soldador, y el juez o la autoridad administrativa le requiere el libro y el empleador no lo presenta porque no lo lleva, porque no quiere, porque quiere ocultar algo, el juez va a tener por cierto la afirmación del trabajador en cuanto ingresó en el 2010 y cumplía las funciones de soldador. ¿Alguna duda? Juan, acá una alumna en el chat del Meet, Belén López Moreno, escribió, hoy en día, por ejemplo, en la producción de tabaco, algunos trabajadores prefieren estar en negro porque si están en blanco se les corta los planes, las pensiones, etcétera. ¿Me permiten contestarle a mí? ¿Cómo les va a todos? Yo estoy bastante al tanto por mi trabajo con ese tema. ¿Les parece? Doctor, discúlpeme. Sí. ¿Cómo les va a todos? Ya entré un poquito tarde, perdón, a la reunión. Con el tema de la actividad del tabaco, hoy en día existe en Jujuy lo que se llama un convenio de corresponsabilidad gremial. ¿Qué significa esto? Como existe el famoso Fondo Especial del Tabaco, es decir,
la actividad agrícola tabacalera está subsidiada por el Estado Nacional, cada vez que un fumador prende un cigarrillo paga un impuesto especial y específico que va destinado al Fondo Especial del Tabaco. Ese Fondo Especial del Tabaco lo deposita la Nación y en las provincias se distribuye por intermedio de la Cámara del Tabaco. Cuando va a distribuir a cada productor ese fondo, retiene los aportes y contribuciones con una ecuación que hace en razón de la cantidad de hectáreas. Es decir, si un productor tiene, por decirle, 50 hectáreas, la ley presume que para trabajar 50 hectáreas tiene que tener registrado en época fuerte de cosecha 50 trabajadores. Entonces, previo a remitir ese dinero al empleador, directamente retiene esa plata. ¿Para qué hago toda esta introducción? Para comentarles o transmitirles que realmente la existencia de trabajo no registrado en una actividad como el tabaco es realmente una cosa inentendible, porque al empleador se le retiene la plata previamente a que pueda ni siquiera disponerla, la tiene en su bolsillo. Y yendo sobre el caso particular, en lo que existe incompatibilidad entre la registración de un contrato de trabajo son con ciertos programas. Por ejemplo, el IFE es incompatible con un trabajo registrado por una razón obvia. El ingreso familiar de emergencia es para las personas que no tienen un trabajo registrado o no tienen directamente un trabajo. Por eso es incompatible y la registración de ese trabajador hace perder el beneficio del IFE. ¿Es una realidad? Sí. ¿Es una realidad muy compleja de abordar? Sí, es muy compleja de abordar porque el trabajador siente que se le está quitando algo. Si vamos a una cuestión estrictamente normativa, no es compleja porque obviamente es incompatible desde el punto de vista normativo. Y con el tema de las pensiones, claramente es incompatible porque una pensión se da cuando un trabajador está imposibilitado de trabajar. El problema es que muchas pensiones se otorgan sin el debido cumplimiento de los requisitos sobre esa pensión. Por eso es que hay trabajadores que tienen una pensión por invalidez y están prestando servicio. Justamente cuando se registra ese trabajador o la Autoridad Administrativa Laboral Nacional, digo nacional porque tiene cruzados los datos con ANSES, registra en una inspección un trabajador que tiene una pensión, automáticamente se le da de baja, o tiene un plan nacional, automáticamente se le da de baja por el cruzamiento de datos de una inspección de la Autoridad Administrativa Laboral con la base de datos de ANSES de este trabajador. Pero son beneficios incompatibles. Ahora, y para mí, perdón que intervenga, doctor Bianchedi, como concepto más importante de esto, la registración no es un derecho que pueda disponer el trabajador. Es decir, el trabajador no puede decir yo no quiero estar registrado. Tiene que inevitablemente estar registrado y si el trabajador dice yo no quiero estar registrado, el empleador no lo puede tomar directamente, no lo puede tomar. Si lo toma, el que incurre en la falta es el empleador y ese empleador nunca puede alegar ni frente a la autoridad administrativa laboral, ni frente a un juez, que el que no quiso es el trabajador, porque ahí entra a jugar el principio protectorio y el principio de irrenunciabilidad. Los trabajadores tienen derechos normados en la Ley de Contrato de Trabajo que son irrenunciables. Uno de esos derechos es el de registración laboral. Perdón la intervención, doctor. Está bien, gracias. Bueno, yo coincido con José. Es decir, a ver, es una obligación del empleador, pero también un derecho del trabajador. El trabajador lo tiene que tener claro, tiene derecho a ser registrado. En relación a lo que pregunta Belén, para sumar un poco lo que dice José, no hay dudas, como dice José, que hay determinados beneficios que, por supuesto, son incompatibles con la prestación de tareas, como puede ser el IFE. Pero hay muchos otros beneficios, y ahí confunden empleadores y trabajadores. Hay muchos beneficios que se les puede otorgar a un trabajador, aunque preste servicios determinados. Ahora,
un consejo, un consejo acá. Yo coincido absolutamente con José en el sentido que es una obligación del empleador registrar. Yo he asesorado a empleadores que han tenido trabajadores negros y me han venido con el cuento de estudio de que no, el trabajador quería estar en negro, entonces yo lo tengo en negro. Abajo, perdón, en el teléfono. Perdón, Nico. En donde vienen, yo no, el trabajador quería estar en negro, entonces yo no lo registré porque si iba a perder un plan social. Es injustificable. Como dice José, el empleador va a pagar esta inoperancia no haberlo registrado y va a tener que cumplir con todas las obligaciones que no cumplió. Entonces, otro consejo cuando ustedes ejerzan la actividad profesional. Viene un trabajador y dice, no, yo no quiero estar registrado. Le tiene que decir, bueno, yo no lo puedo contratar. Y no lo contrata. Porque termina siendo un problema. Yo les decía hace rato, el empleador que cumple con todas las obligaciones en tiempo y forma, las posibilidades que tenga un conflicto son mínimas. Si yo contrato un trabajador en negro, porque el trabajador me dice, no, porque si no pierdo el plan, voy a tener un riesgo, voy a tener un problema. Entonces, en este caso, como dice José, tiene la obligación, no quiere estar registrado, bueno, señor, yo no lo puedo contratar. Y lo tienen que tener claro, porque el que va a tener pruebas va a ser el empleador. Y el trabajador también lo tiene, porque el trabajador, por la razón que fuese, ignorancia, pretender cobrar 3 o 4 cosas a la vez, decir, bueno, yo cobro un beneficio social y a su vez el sueldo, entonces con esto sumo y demás, pierde el goce de un montón de beneficios, como ya les decía, dentro del ámbito del derecho individual, colectivo y de la seguridad social. ¿Sí? Bueno, toda la legislación argentina vinculada a la registración del contrato de trabajo tiende a que se evite la existencia de contratos de trabajo o relaciones de trabajo no debidamente registradas e inscritas, y si se verifica la existencia de un contrato que no está debidamente registrado e inscrita, aplicar sanciones. Lo que se busca es tratar de evitar la existencia de este tipo de contratos y si se generan en la práctica, pues imponer sanciones. Desde mi punto de vista, hay 3 tipos de sanciones. Las sanciones por una falta o deficiente registración, es decir, cuando yo no lo registro al trabajador o lo registro deficientemente, lo puedo registrar deficientemente con una fecha de ingreso errónea, lo puedo registrar, por ejemplo, es un trabajo que viene hace 10 años trabajando conmigo, en negro. Y yo digo, bueno, a partir de hoy te voy a poner en blanco. Entonces lo registro a partir de hoy como si el trabajo comenzara hoy. Hay una deficiente registración, porque yo lo tendría que registrar desde hace 10 años. ¿Sí? O lo registro como vendedor y no como cajero, porque le quiero pagar menos salario del que corresponde porque es lo que puedo. Entonces, estoy registrándolo en forma deficiente. Yo no puedo registrarlo como una categoría laboral que no es la que efectivamente va a cumplir, ni lo puedo registrar con una fecha de ingreso que no es la que va a, que no es la real. Después están las sanciones por falta de realización de aportes y contribuciones a la seguridad social. Vimos que dentro de las obligaciones que tiene el empleador es realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social, a través del formulario 931, en donde se paga todo a la vez. Si yo no realizo los aportes y contribuciones, voy a tener una sanción económica. Y en algunos casos penal. Ya vamos a ver enseguida la ley penal tributaria. Después tenemos las sanciones por la falta de entrega de la certificación de servicios y remuneraciones. Habíamos visto, e insisto, que el empleador por el artículo 80 de la ley de contratos tenía la obligación de entregar la certificación de servicios y remuneraciones. ¿Sí? Si yo no la entrego, voy a tener una sanción económica. ¿Por qué tiene obligación de entregar? Porque el trabajador con eso puede conseguir otro trabajo, tenerlo como un antecedente y el día de mañana lo tiene que tener para acreditar los servicios y para acreditar los aportes y contribuciones de seguridad social. ¿Para qué? Para obtener el beneficio jubilatorio. Entonces, hay 3 grupos grandes de sanciones. Por falta de eficiente registración,
porque no se realizan los aportes y contribuciones a la seguridad social, o por la falta de entrega de la certificación de servicios y remuneraciones con la constancia de aporte y contribución. ¿Cuáles son las sanciones por la falta o deficiente registración? Si yo no lo registro al trabajador o lo registro de manera deficiente por algunos ejemplos que yo les di recién, tenemos las sanciones establecidas por la ley 25.323, en donde establece que cuando el trabajador no esté registrado, esté deficientemente registrado, la indemnización por despido del artículo 245 se va a duplicar. Cuando veamos extinción del contrato de trabajo, vamos a ver que el contrato se puede extinguir por despido, con justa causa o sin justa causa. Si es sin justa causa, va a dar derecho a que el trabajador cobre una indemnización. Ya vamos a ver cómo se calcula esa indemnización y demás. Pero por ahora, tengan en cuenta esto. Se puede extinguir el contrato de trabajo por un despido sin justa causa, y en ese caso se paga la indemnización del 245. Si yo lo despido sin justa causa, pero a su vez estuve mal registrado o deficientemente no registrado, le voy a tener que duplicar la indemnización. ¿Sí? Para la procedencia de esta norma no es necesaria ningún tipo de intimación y requerimiento previo al trabajador, y tienen que tener en cuenta, ya vamos a ver enseguida, que la ley de empleo, la ley 2403, establece estas sanciones, no son acumulables. Es decir, el trabajador que no fue registrado o fue deficientemente registrado el día de mañana ante la autoridad administrativa o ante un juez, puede reclamar la indemnización del artículo 323 o puede reclamar, en vez de esta indemnización, la indemnización que le da la ley de empleo. Cada una tiene requisitos diferentes y puede, en los hechos concretos, verificar cuál es la que mejor lo beneficia desde el punto de vista económico y que tenga en cuenta que está cumpliendo con los requisitos de la ley. En este caso, por ejemplo, no le requiere que haga ninguna intimación. El trabajador, al iniciar un reclamo administrativo o judicial, puede decirle que yo estuve, tiene que demostrar, por supuesto, que no fue registrado, que fue deficientemente registrado, y pedir esta duplicación. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Después tenemos, por la misma causa, la falta o deficiente registración, las sanciones que establece la ley de empleo. Y la ley de empleo establece tres situaciones diferentes. Cuando no se registra al trabajador, cuando se consignara una fecha de ingreso que no es real, el ejemplo que yo les di, ingresó a trabajar en el 2010, yo lo registro en el 2020 y pongo que él empezó a trabajar tareas el 21 de octubre del 2020. O que el empleador consignare una remuneración menor de la que percibe el trabajador. ¿Sí? Para que sea procedente esta indemnización de la ley de empleo, recién vimos que para la ley 25.323 no se requiere ningún tipo de intimación. La ley 24.013 sí. El trabajador tiene que intimar al empleador a fin de que lo registre, que establezca la verdadera fecha de ingreso o establezca el verdadero fecha real. ¿Sí? Le doy al empleador la posibilidad de que rectifique la defectuosa o la no registración. ¿Sí? Esa intimación el trabajador la tiene que llevar a la FIP. En una copia se la presenta a la FIP. Dice, señor la FIP, acá tiene copia de un telegrama donde yo intimé al empleador a que me registre o que rectifique una inscripción hecha en forma defectuosa para que la FIP tenga conocimiento. Y el empleador no tiene que dar respuesta en el plazo de 30 días. El empleador tiene que dar respuesta y dar cumplimiento a la registración o a la rectificación de la incorrecta registración. Como ven, la indemnización de la ley 25.323 es mucho más sencilla de reclamar para el trabajador que la de la ley 24.03. ¿Sí? Y por último también tenemos las sanciones establecidas por la ley de contrato de trabajo en cuanto al periodo de prueba. Vamos a ver la clase que viene, modalidad de contrato de trabajo, y vamos a ver que el contrato de trabajo tiene un periodo de prueba. En ese periodo de prueba, el empleador, por más que sea prueba, tiene la obligación de registrarlo al trabajador. Si no lo registra, ese contrato a prueba se va a convertir en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Si yo contrato un trabajador por prueba
en el periodo de 3 meses, después de 3 meses, yo tengo obligación de registrar. Si no lo registro, la ley entiende que este contrato, porque yo no registré y no cumplí con esta obligación que me corresponde por ley, es que el contrato va a ser por tiempo indeterminado. Entonces, resumiendo, ante la falta de registración o una deficiente registración del trabajador, el trabajador tiene la posibilidad de requerir la duplicación de la indemnización prevista por la ley 25323 o las indemnizaciones especiales previstas por la ley 24013 con los requisitos de mayor complejidad que vimos recién, y en el caso del trabajador de la ley de contrato de trabajo, en el caso del contrato a prueba, si el empleador no registra, el contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado con las consecuencias que esto va a traer aparejadas. Que no lo quiero ver ahora para no abrumarlo, pero lo vamos a ver en la clase del día a día. La segunda causal era cuando el empleador no realiza los aportes y contribuciones de la seguridad social. ¿Sí? Y aquí tenemos varias sanciones. La del artículo 132 bis de la ley de contrato del trabajo, que en el caso que el empleador no hubiese ingresado o retenido total o parcialmente, no implica si yo le retuve todo o una parte de aporte y contribuciones. Yo cuando, esto lo van a ver con Guillermo, cuando vean salario, cuando voy a pagar el salario, al formular el recibo, voy a tener cuál es el salario básico, los adicionales, y voy a tener todos los descuentos de aportes y contribuciones, de aportes a la obra social, a jubilaciones y pensiones, etcétera, etcétera. Todos esos descuentos que yo hago por aporte a la seguridad social, como a las contribuciones que le corresponden al empleador, por el formulario 931 las tengo que depositar en la FIP. Si yo le retengo al trabajador y no hago ese depósito en la FIP, total o parcial, voy a tener una sanción económica. ¿Sí? ¿Qué requiere el 132 bis para que sea procedente? Que el empleador retenga total o parcialmente aportes y contribuciones a la seguridad social, que el trabajador, al igual que a la ley de empleo que vimos recién, lo intime para que en el plazo de 30 días cumpla con el depósito en la FIP, y que el empleador intimado lo retenga y no haga los aportes y contribuciones a la FIP. ¿Sí? Entonces el 132 bis establece una sanción combinatoria en el caso que se retengan total o parcialmente aportes y contribuciones a la seguridad social. Para ello el trabajador tiene que intimarlo, y el empleador no tiene que haber hecho los aportes, total o parcialmente. Se lo tiene que intimar para que en el plazo de 30 días lo haga, y si no lo hace, es procedente la sanción del artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo. Y el último supuesto son cuando no se hacen los aportes y contribuciones a la seguridad social. Tenemos la ley penal tributaria. Hay que ver que cuando el empleador retiene aportes y contribuciones a la seguridad social, está cometiendo un delito. Evasión simple, evasión agravada, apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. No los quiero abrumar con esta cuestión, pero vamos a ver que cada uno de estos tipos penales, de estos delitos penales, requiere que la evasión o la falta de realización de aportes y contribuciones tengan montos determinados. Por ejemplo, si yo soy un empleador chico, no les quiero dar los montos para no abrumar, pero en cada caso van a esto. Ustedes tienen que saber que en el caso concreto de estos montos varían, porque se van actualizando, que si no se realizan los aportes y contribuciones, se puede estar cometiendo el delito castigado por la ley penal tributaria de evasión simple, evasión agravada, etc. ¿Sí? Entonces, primer grupo, falta de registración o deficiente registración, tenemos la ley 25323, la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo. Juan, hay una consulta de Julieta Pérez con relación a la 25323. Pareciera que entendió esto, dice, si la ley 25323 no necesita la intimación del empleador, ¿cómo se reclama la indemnización? La indemnización se la reclama administrativo judicialmente. Lo administrativo judicialmente tengo que demostrar como trabajador, y ahí los
judicialmente tiene que ir con un abogado, administrativamente no. Pero tengo que demostrar que no estuve registrado o que estuve deficientemente registrado. Con el solo hecho de demostrar que no estuve registrado, estuve deficientemente registrado, la duplicación de indemnización resulta procedente. En cambio, si yo decido, por la razón que fuese, reclamar la indemnización de la ley de empleo, en este caso el trabajador, previo a iniciar el reclamo administrativo judicial, tiene que intimarlo y el empleador no tiene que cumplir. ¿Me explico? Pero no hace falta ninguna intimación. Yo en instancia administrativa o en instancia judicial, en el caso de la ley 25.323 que hace la pregunta, tengo que demostrar que no estuve registrado, que estuve deficientemente registrado. ¿Sí? Y el último supuesto son cuando yo no entrego la certificación de servicio y remuneración. Si yo no entrego la certificación de servicios y remuneraciones con la constancia de aporte y contribución a la seguridad social, el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo establece una indemnización especial a favor del trabajador, que es 3 veces la mejor remuneración anual y habitual. ¿Sí? Para que sea procedente esta indemnización especial, es necesario que el empleador no hubiese hecho entrega de la certificación de servicios y remuneraciones dentro de los 30 días de extinguido el vínculo. Y que el trabajador, luego de transcurrir esos 30 días, intime al empleador para que le haga la entrega de la certificación. Desde mi punto de vista, esta reglamentación me parece que en el fondo lo complica al trabajador y le impone cargas extraordinarias. Al trabajador, perdón. Yo creo que si el trabajador tiene que esperar 30 días, no le entregaron, y después de esos 30 días tiene que intimarlo, esperar otros 30 días me parece que se complica. Así como el empleador tiene la obligación de dar de alta el trabajador el mismo día que empezó o al día siguiente, al extinguirse el contrato de trabajo le tiene que dar la certificación. ¿Sí? Se tiene que dar la certificación. Y si no, se la da en un plazo razonable, de una semana, 10 días, y intimarlo. Y si no se le entregan, bueno, directamente pueden ser. Pero estas formas de intimación, desde el punto de vista, tornan muy gravoso al empleador, al trabajador, perdón, la registración. Bueno, no sé si hay alguna duda, quieran que debatamos, pero básicamente esta es la primera parte del unidad 2. Juan, tenemos una pregunta de un alumno, te la formulo como está hecha en el chat. Dice Rodrigo: terminado el periodo de prueba, despido al empleado. Entonces, ¿debo esperar un cierto tiempo antes de volver a contratar en prueba? Disculpe, no tengo micrófono, por eso es que no la pudo hacer él. Rodrigo, vamos a ver la clase que viene, el contrato a prueba, ¿sí? Pero primero, ustedes tienen que tener en cuenta que para extinguir el contrato a prueba sin responsabilidad indemnizatoria hay condiciones que establece la ley. Y después, que la ley no permite y prohíbe la celebración de contratos a prueba en forma consecutiva o sucesiva. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es el fraude laboral. ¿Sí? Entonces, el contrato a prueba es una vez y tengo que registrar al trabajador. Y para extinguir el contrato de trabajo dentro de ese periodo de prueba existen condiciones que lo vamos a ver en la clase que viene. Pero yo no puedo hacer un contrato a prueba, extinguirlo, de ahí se le va otro contrato a prueba, extinguirlo, de ahí se le va otro contrato. Eso está prohibido por la ley, porque lo que se busca es evitar el fraude laboral. La prueba básicamente lo que tiene es que en un plazo razonable, no mayor a 3 meses, uno pueda saber si el trabajador es una persona honesta, seria, responsable, sabe el oficio, cumple, etcétera, etcétera. Bueno, la prueba, nada más que eso. Pero no tiene por objeto, muchos lo hacen, Lo que plantea Rodrigo es real. Muchos empleadores hacen contratos sucesivos a prueba y terminan siendo perjudiciales. Al igual que vamos a ver también en la clase que viene el contrato por tiempo determinado. Yo no puedo celebrar contratos por tiempo determinado sucesivos en violación al principio general, que es el contrato por tiempo indeterminado o el principio de continuidad. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda. Juan, ¿yo puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, sí. Una consulta
Sonsa. ¿Hace falta la firma del trabajador en el libro de sueldos del 52? Desde mi punto de vista, sí. A ver, la ley no lo dice expresamente, pero para mí sí hace falta. Para mí sí hace falta. Hace Guillermo, a esta cuestión de la transparencia y la buena fe. Mira, acá están los papeles, firma. Yo creo que yo lo haría. Bien. Yo a mis clientes, empleadores, les digo, hagan firmar. Porque eso quiere decir que el trabajador también conoce. Por supuesto que el trabajador puede me obligar, bueno, siempre fuera. Pero me parece que hacia esta cuestión de la buena fe, de la transparencia, decir, mira, acá están los papeles, acá está el libro, cuando quieras poder verlo, etcétera. Perfecto. No, la consulta va porque dentro de los requisitos de la ley lo que dice es que se le va a dar un tratamiento como los libros de comercio. Y en los libros de comercio, vos tenés el libro diario, que es el clásico que manejamos nosotros, y la registración tiene una base documental, por ejemplo, una factura de proveedor. Y en ese tipo de libro, yo no requiero la firma del proveedor para darle autenticidad a la operación. Entonces, en ese paralelismo y sin la obligación expresa de firma, es que me llega la consulta de un cliente. Yo comparto y prefiero que lo firmen. Sí, pero a ver, puede no estar firmado. Porque el libro yo lo voy a cotejar ¿con qué? Con los recibos de salario, lo voy a cotejar con la inscripción en la seguridad social, lo voy a cotejar con los aportes y contribuciones que yo hago en el 931, lo voy a cotejar con, no sé, hay miles de cuestiones que yo puedo vincular a esto. Por eso es que la ley dice, no me acuerdo del artículo, la ley de contrato de trabajo, que en caso de que haya omisiones o haya incumplimiento a esta obligación de llevar el libro, el juez o la autoridad administrativa van a valorar estos incumplimientos de acuerdo en el caso concreto. Entonces yo voy a pedir el libro, voy a ver los aportes y contribuciones, voy a ver la certificación de servicio, voy a ver los recibos, y muchas veces hay cosas que coinciden y muchas veces hay cosas que no. Si el empleador es prolijo, y en este caso los contadores son prolijos en llevarlo, porque realmente lo llevan los contadores, y no va a haber problema, no tiene que, por ejemplo, en el libro decir, pues, cobra 10.000 pesos y en el salario cobra 5.000, y empiezan a haber inconsistencias, es decir, alguien que está mintiendo a poco, ¿sí? Pero para el empleador, si vos lo querés, que él esté tranquilo, que sea consistente en todo el cúmulo de documentación e información que se maneja en el determinado trabajador. Perfecto, perfecto. Y lo último que te sumo, nada más, una cosa sencilla. El telegrama de la 24013, Jafip habilitó un servicio web para que el trabajador lo presente por esa vía. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Me parece oportuno, Juan, que ya que está el contador Alaní, y bueno, estamos todos los integrantes de la cátedra, está el doctor García también, que le expliquemos a los alumnos cómo va a ser la cartilla de trabajos prácticos elaborada por el contador Alaní, porque a continuación de esta unidad ya hay una tarea sobre registración laboral en esa cartilla, entonces me parece muy oportuno y antes de cerrar la clase, ya que está terminado el tema. Sí, Guillermo la mandó, yo la estuve viendo, le contesté, me parece sumamente interesante. Por ahí hay algunas cuestiones, pero bueno, Guillermo, explica vos cómo va a funcionar la cartilla. ¿Eh? Bueno, buenas tardes, me olvidé de saludar, perdón. La cartilla va a estar disponible en el aula virtual con la siguiente idea. Van a estar las unidades del programa de la 2 en adelante y cada unidad va a tener una serie de ejercicios distribuidos en dos formatos. Un formato tipo investigación donde le vamos a pedir que busquen cierta información y que hagan un resumen, no un tratado, un resumen de alguna, por ejemplo, con el tema registración, y otros ejercicios que van a ser de tipo numéricos. Ya vamos a hacer cálculos de horas extras, vamos a calcular sueldos, vamos a hacer cálculos de indemnizaciones, vamos a hacer cálculos para suspensiones, es decir, que le vamos a agregar a la cátedra la parte numérica, que en la que nos sentimos un poco más a gusto nosotros, pero si se me permite, lo que vengo escuchando de las clases es espectacular. Ustedes como alumno hoy capaz que todavía no le quieran sacar tanto el jugo, pero una vez que están del otro lado en el escritorio, esto que vienen escuchando de Cecilia y de Juan Pablo es
fundamental y básico, ¿sí? La cartilla va a estar, como les dije, disponible completa, pero en cada pestaña de las unidades vamos a habilitar la manito con la tarea para entregarles a ustedes el tiempo y las condiciones, así pueden hacer entrega del trabajo práctico y nosotros poder corregirlo. Y la idea es que son ejercicios sencillos, breves, rápidos, pero profundos, de modo que ustedes se lleven un contenido y nosotros podamos también evaluar cómo van caminando en el transcurso de la cursada. No que lleguemos a fin de año y no sabemos dónde estamos parados. Como dijo Juan Pablo, vamos a estar a disposición todos, están los correos electrónicos y la cartilla de trabajos prácticos. Ojalá que sea útil y cualquier sugerencia va a ser bienvenida. No sé si yo me olvido de algo, por favor. Sí, una recomendación, coincido con todo lo que dice Guillermo, y por favor háganla, respondan. Nos ha pasado con Cecilia por muchísimos años que no entregan, no les interesa, interésense. Creo que tienen las clases, tienen los PowerPoint, tienen las leyes, tienen los libros, tienen esa cartilla. Cualquier duda la preguntan, pero dedíquenle tiempo a esto, es interesante. Ustedes no se dan cuenta que el oficio de usted va a tener mucha vinculación con el derecho del trabajo, lo tienen que conocer. Y a su vez de la cartilla también van a tener actividades aparte. Cecilia ya puso algunas, yo también me pongo algunas. No solamente la cartilla, sino que va a haber otro tipo de actividades. Bueno, a disposición. Si hay alguna duda, piénsenla para la clase que viene. Espero haber sido claro. Y bueno, no sé, ¿algo más? ¿Nada más? Yo había sugerido que como cada unidad, digamos, teniendo en cuenta esta cartilla que confecciona el contador Alaní, que va a estar relacionada con las unidades temáticas de la 2 en adelante, que armemos un foro de consulta por unidad, vinculado con los temas de cartilla que tienen que ver con la parte teórica también, o sea que ustedes tendrían que evacuar sus consultas a través de ese foro. Creo que también hay un foro de presentación, me parece que todavía no han intervenido, no sé, los invito a que si es que no está cerrada el foro, porque no me acuerdo ahora si lo cerré, que bueno, que se puedan presentar, queremos conocerlos nosotros también a ustedes, ¿no? Sonia Farfán está pidiendo que no se olviden de subir los formularios de alta y baja de AFIP. Bueno. Y bueno, y Belén nos pregunta cuándo vamos a subir la cartilla, contadora Alaní. Hoy se sube la cartilla, antes de medianoche seguro. Perfecto. Bueno, creo que entonces está agotado todo. Bueno. Nos vemos el viernes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias a todos y todas.